en la mente de Dios, en el corazón de Dios, tú ya eras un escogido de Dios. Somos escogidos. Qué privilegio más grande nos ha dado Dios de haberte escogido. Y Dios te escogió, escúchame bien, para que ahora que estás en Cristo, tú no malgastes tu vida. No te dejes engañar por el sistema, por el diablo. Escúchame bien, tú no eres un accidente en el reino de Dios. En el momento que le abriste tu corazón al Señor, la nueva vida empezó a fluir dentro de ti. Y ahora Dios, a través de su palabra, te va a enseñar cómo vivir la vida de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo al plan detallado en la eternidad para tu vida. Dice Pablo en la carta que Dios nos escogió. Pablo nos enseña de cómo Dios nos ha amado. Tú eres una persona amada por Dios. Escúchame bien, tú y yo nunca podremos entender el amor de Dios completamente en esta vida. Y creo que ni aún en la eternidad. Porque pasarán millones de años en la eternidad en la presencia de Dios, y aún así no podremos entender el amor de Dios, lo que Él hizo por nosotros. Y Pablo también habla de cómo hemos sido adoptados a su familia. Por eso en Efesios 1, capítulo 1, versículo 4 al 7, quiero que lo lea conmigo, y quiero que te empieces a ver con las palabras que Dios nos está enseñando en este día. Tú eres una persona escogida, tú eres una persona amada, tú eres un hijo, una hija de Dios, perteneces a la familia de Dios y estás en esta tierra para hacer luz. Y Pablo dice Pablo, según nos escogió en Él, oye bien, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora quiero que meditemos en esto. La palabra santa no significa perfecto. La palabra santa significa que Dios nos ha apartado. O sea que Dios nos escogió de entre el mundo y nos sacó del sistema donde estábamos y nos ha separado para sus propósitos eternos. Y dice aquí que somos santos sin mancha delante de Él. Y tú dices, bueno, si supiera lo que yo hice en mi vida pasada, si supiera los pecados que yo cometí, si supiera las cosas que yo dije, las cosas, cómo ofendí a la gente, cómo hice daño a otras personas. Yo te voy a decir algo en este día. No importa qué pecado tú hayas hecho en tu vida, no importa cómo tu pasado haya sido oscuro, escúchame bien, no importa. Hay personas que dicen, ese hombre ya no tiene perdón de Dios, ni Dios lo puede perdonar. Esa es una mentira. La Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos. Y dice la Biblia, déselo fuerte al Señor, dice la Biblia que si tus pecados eran como la grana, dice que ahora Dios los convierte como la nieve. Tú eres una persona, escúchame bien, que aunque no merecías, porque no merecemos la gracia de Dios. Dije que la gracia es un favor inmerecido, porque lo que merecíamos era el castigo eterno, merecíamos el infierno. Pero aquí dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y nos apartó, nos santificó. ¿Para qué? Para que fuéramos sin mancha delante de Él. Déjame decirte algo. Si Cristo está en tu corazón, no importa lo que hayas hecho en tu pasado, no le permitas a Satanás que te recuerde las cosas que hiciste, porque muchas personas viven con un sentido de culpabilidad delante de Dios, porque creen que por lo que hicieron ya no pueden ser perdonados por Dios. Si Cristo está en tu corazón, oye bien, Dios no mira ni un solo pecado en ti. Tú estás limpio totalmente por la sangre de Jesús. ¿Me estás escuchando? Eso es algo poderoso, esa es la gracia de Dios. Sigamos leyendo acá. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, lea conmigo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Diga conmigo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso?
nada más porque a Él le plació. Solamente porque a Él le plació. Él te escogió a ti y a mí. ¿Qué más? ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Diga conmigo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sabe lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios es vivir una vida que no merecemos. La vida que tú y yo estamos viviendo hoy en Cristo es una vida que no merecemos. Y cuando lleguemos al cielo, oye bien, vamos a llegar al cielo no porque merezcamos llegar al cielo. Vamos a llegar al cielo por lo que Cristo hizo por nosotros. Esa palabra que dice ahí, en quien tenemos redención por su sangre, significa que había un precio que pagar por nosotros. Como cuando en los tiempos de antes la gente tenía esclavos y tenía que pagar un precio por el esclavo. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Él pagó el precio por ti y por mí. Él nos compró con su preciosa sangre. Por eso escúchame bien lo que estoy compartiendo en este día. Escucha bien esto. Dios pagó un precio muy alto por ti y por mí. No para que sigamos en amarguras, en resentimientos, no para que vivamos en culpabilidad, no para que vivamos en la pobreza, en la mediocridad. Cristo pagó un precio muy alto. ¿Para qué? Para que nos convirtiéramos en la alabanza de su gloria, dice la palabra. Que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios en esta tierra. Ahora, quiero hablarte de dos extremos. Hay dos extremos que la gente se puede ir cuando hablamos de la gracia. Cuando hablamos de la gracia, hay personas que no aceptan la gracia de Dios. Te voy a decir por qué no la aceptan. Porque tienen un concepto equivocado acerca de Dios. ¿Verdad que cuando crecíamos nos dijeron que Dios era un Dios que castigaba posiblemente? Un Dios que quería enviar a la gente al infierno. Tenemos un concepto equivocado acerca de Dios. Y sabes, cuando tenemos un concepto equivocado de Dios, por eso es que en el día de Semana Santa tú vas a encontrar a muchas personas que se siguen torturando, que caminan por horas de rodillas, que hacen cosas. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia de ellos. Porque ellos no pueden aceptar que un Dios como el Dios de la Biblia pueda perdonar sus pecados sin ellos tener que hacer algo al respecto. Por eso es que la gente cree que por sus buenas obras, si hace obras de caridad, si hace cosas donde él tiene que sufrir, ¿para qué? Para poder pagar por sus pecados. Hay dos extremos. Hay gente que no acepta la gracia de Dios. Le cuesta creer que Dios te pueda perdonar solamente creyendo en Cristo Jesús. Por eso cada vez que lees la Biblia y se predicaba el evangelio, la gente le hacía la pregunta al apóstol Pedro, al apóstol Pablo: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Porque la gente siempre cree que tenemos que hacer algo para poder ser salvos. El otro extremo es creer merecer la gracia de Dios. El primer extremo es no creer o no aceptar la gracia de Dios. El segundo extremo es creer merecer la gracia de Dios. La Biblia dice que no hay un solo justo en esta tierra. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos han pecado aquí? A ver si esta palabra es para nosotros. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron. Y dice la Biblia: y están destituidos de Dios. La Biblia dice: no hay un solo justo en esta tierra. O sea, hermano querido, que lo que Dios ha hecho en nosotros es algo que nuestra mente natural no puede entender. La gracia de Dios, oye bien, es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Esto quiere decir que cuando comprendemos la majestad de Dios, oye esto, comprendemos la majestad de Dios, cuando comprendemos su santidad y su perfección, también comprenderemos lo pequeño y pecadores que somos. ¿Me estás escuchando? Y también comprenderemos la gran necesidad
que tenemos de su gracia. La gracia de Dios es muy amplia, pero hoy te quiero hablar de esta parte de la gracia, del favor inmerecido de Dios para con nosotros. ¿Cuál es el tema de este día? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo desarrollar una vida de gratitud? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Sabes? Cuando pensamos en lo que Dios hizo por nosotros y pensamos que si Cristo no hubiera intervenido en nuestra vida y hubiéramos muerto, oye bien, si hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados, como dice la Biblia, no tuviéramos esperanza, hubiéramos terminado, escúchame bien, en el infierno, separado de Dios eternamente. Por eso es que nuestra vida, nuestro corazón tiene que estar lleno de la gratitud a Dios. Cada vez que tú te levantas, escúchame bien, abre tus ojos y dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias por mi familia. Gracias por la salvación. Gracias por el gozo. Gracias por la comida. Un corazón agradecido es un corazón que contagia el corazón de otras personas. Te voy a hacer una pregunta: ¿qué clase de vida cristiana estás viviendo? Este es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos, una vida llena de gratitud a Dios. Entonces, hemos entendido un poco, hemos hablado un poco acerca de la gracia de Dios. Oye bien, Cristo pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario. Si tú lees detalladamente los evangelios, lee el evangelio de Lucas, de San Lucas. Y el evangelio de San Lucas es un evangelio muy detallado en lo que sucedió en el sacrificio. Lucas nos enseña que Jesús, dice que no solo se burlaban de él, lo empezaron a golpear tan fuerte. Oye bien lo que te estoy diciendo. Lucas dice que le dieron de palos en la cabeza. Yo quiero que pienses en esto. Si a una persona le dan de palos en la cabeza y le dan de palos en la cara, ¿qué le pasa a esa persona? Sufre heridas muy fuertes. Dice Lucas que lo escupieron, lo abofetearon, le arrancaron sus barbas, le taparon con venda los ojos y le decían: profetiza, ¿quién te pegó? Y dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y luego dice Lucas que le pusieron espinas en su cabeza. Los estudiosos dicen esto, que cuando le clavaron las espinas en su cráneo, oye bien esto, de la hinchazón que traía en la cabeza, las espinas se le incrustaban más y más por la hinchazón que Cristo traía en su cráneo. Dice la Biblia que lo hicieron. Isaías dice que fue molido por nuestros pecados. Dice Isaías que el precio de tu paz y de mi paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Las llagas de Cristo, escúchame bien, él traía llagas en su cuerpo. Y todo lo que hizo, lo hizo por ti y por mí, para que tú y yo no viviéramos en el fracaso, no viviéramos en la enfermedad, no viviéramos en la pobreza. Escúchame bien, Cristo pagó un precio muy alto para que nuestras vidas fueran elevadas a otra dimensión. No aceptes vivir, escúchame bien, en el resentimiento. No aceptes vivir en la amargura, en el enojo. Deja que el Señor te abra los ojos del entendimiento para que puedas ver el sacrificio y puedas vivir una vida llena de gratitud en tu corazón. Deja que el Señor te abra los ojos en este día para que salgas de aquí con un entendimiento diferente acerca de Cristo. Qué tremendo lo que hizo el Señor por nosotros, hermanos. Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Dice: porque por gracia sois salvos. Diga conmigo: por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Diga conmigo: no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero que crezcamos líderes, hermanos en Cristo, en este entendimiento.